una vez más, estamos en su canal La Instrucción, el inicio de la espiritualidad renovada. Hoy tenemos un nuevo tema, el tema de acerca de la enfermedad del miedo. Estaremos hablando en estos minutos acerca de esta terrible enfermedad o padecimiento, aunque algunos no lo tienen como enfermedad. Por eso queremos decirles, sean bienvenidos, pónganse incómodos. Vamos a exponer este tema. Es como todos los que traemos, son amplios, pero tratamos de simplificarlo para que usted se identifique y tratamos de dar también pautas para que pueda entonces descodificarlo y pueda trabajarlo, enfrentándolo y superándolo, que eso es lo más importante. Por eso comenzamos con esta pregunta: ¿conoces la enfermedad del miedo? La enfermedad del miedo no es un término médico específico, pero puede referirse a diferentes trastornos de ansiedad donde el miedo es un síntoma central. Uno de los más conocidos es el trastorno del pánico, que se caracteriza por ataques repentinos de miedo intenso, a veces sin una causa aparente. Otros trastornos de ansiedad como la fobia social y la agrofobia también involucran miedo y ansiedad significativos. Bastante. El trastorno del pánico. Hablemos acerca del trastorno del pánico un poco. Dice que es un trastorno de ansiedad que provoca ataques de pánico repentinos. Los ataques de pánico se caracterizan por una sensación repentina de miedo intenso, malestar o sensación de perder el control. Estos ataques pueden causar síntomas físicos como palpitaciones, sudoraciones, temblores y dificultad para respirar y sensación de muerte inminente. Las personas con trastornos de pánico pueden desarrollar miedo a sufrir otro ataque y empezar a evitar lugares o situaciones donde ha experimentado ataques en el pasado. La fobia social, hablemos un poco de ella. La fobia social es el miedo a las situaciones sociales en las que se puede ser juzgado o avergonzado. Por eso hay gente que le da mucho miedo empezar a compartir o donde haya otra gente o algo así. La agorafobia es el miedo a estar en lugares o situaciones donde puede ser difícil escapar o pedir ayuda. Los trastornos de ansiedad específicos son trastornos que pueden implicar miedo intenso a objetos, a situaciones o animales específicos. Entonces, el miedo es un síntoma común de muchos trastornos de ansiedad, por eso lo llaman la enfermedad del miedo. El trastorno de pánico es una condición donde el miedo repentino y la ansiedad son los síntomas principales, pero otros trastornos como la fobia social o la agorafobia y trastornos de ansiedad específicos también pueden involucrar miedo, ansiedad bastante significativos. Hay ocasiones en que tiene ataques repentinos de ansiedad y miedos abrumadores que duran varios minutos. Pues tal vez el corazón le late repentinamente y comienza a sudar y siente como si no pudiera respirar o pensar claramente. Ocurren estos ataques en momentos impredecibles, sin ningún factor desencadenante o aparente, lo que genera la preocupación de que pueda tener otro ataque en cualquier momento. Si no se trata el trastorno de pánico puede disminuir. Si no se trata el trastorno de pánico, no puede disminuir y esto sí puede ocasionar el trastorno de su calidad de vida y ocasionar dificultades en el trabajo o en la escuela. Lo bueno es que el trastorno de pánico se puede tratar, ¿sí? Ahora, mm, ¿sabes qué es el trastorno? ¿Sabes qué es el trastorno de pánico? Las personas con trastorno de pánico tienen ataques repentinos frecuentes. Estos ataques se caracterizan por una ola repentina de temor o incomodidad o bien una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real
o un factor desencadenante. Claro, no todas las personas que tienen un ataque de pánico llegarán a tener ese trastorno, tampoco. A menudo los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, hormigueo o latidos rápidos que podrían sentirse como si estuviera dándole un ataque al corazón. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento. Muchas personas con este trastorno se preocupan por la posibilidad de tener otro ataque y que podrían hacer cambios considerables con sus vidas y poderlos evitar. Los ataques de pánico pueden ocurrir con tanta frecuencia como varias veces al día o tampoco como unas cuantas veces al año. A menudo el trastorno de pánico comienza al final de la adolescencia o a los principios de la edad adulta. Las mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de desarrollar este tipo de trastornos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo apoyarme a mí mismo y a otras personas que tienen este trastorno de pánico? Pues lo principal es educarse, tener el conocimiento al respecto. Una buena forma de ayudarse a sí mismo o a un ser querido que podría estar luchando con ataques de pánico o con el trastorno de pánico en busca de información al respecto, pues investigue cuáles son las señales de advertencia, aprenda sobre las opciones de tratamiento y manténgase actualizado con las investigaciones que hay en marcha. Ahora, lo principal es hablar con honestidad. Si tiene síntomas de trastorno de pánico, hable honestamente sobre cómo se siente con alguien en quien usted realmente confíe. Si cree que un amigo o familiar puede estar luchando contra el trastorno de pánico, dedique tiempo para hablar con ellos y de expresarles su preocupación y hacerles saber que tienen su apoyo. Ahora, sepa cuándo buscar ayuda. También es fundamental esto. Si su ansiedad o la de un ser querido comienza a causar problemas en su vida cotidiana, como o en la escuela o en el trabajo, con sus amigos o familiares, es hora de buscar ayuda profesional. Hable con un proveedor de atención médica sobre su salud mental. Hoy por hoy, en diferentes ciudades y más aquí en Colombia, están trabajando este tipo de enfermedades. Entonces, como tal, quiero invitarles para que hablemos acerca de la biodescodificación del miedo. La biodescodificación ya sabe que es buscar la raíz. ¿Por qué? Porque todo tipo de enfermedad tiene como origen la parte emocional, la emoción. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de eso? ¿Les parece? El miedo es una emoción que nos ha permitido salvar la vida. Existe porque a lo largo de la evolución nos ha ayudado a reconocer y a escapar de situaciones parcialmente peligrosas. Es una respuesta natural de nuestro cuerpo que nos protege y nos mantiene a salvo y se convierte en una de las herramientas más importantes y útiles que tenemos para evitar el peligro. Ahí es donde encontramos su beneficio. Ahora, el miedo también nos ayuda a desarrollar habilidades para sobrevivir, como analizar nuestro entorno y decidir si un lugar o una situación es segura o peligrosa. El miedo es una emoción humana relacionada con la ansiedad, el temor o el pánico. Lo pueden desencadenar las situaciones reales o imaginarias que nos reproducen en un malestar o una aprehensión y a veces puede ser muy difícil controlar. Más allá de los miedos que nos ayudan a tomar acciones y que nos facilitan el estar a salvo, hay ejemplos de miedos que no son tan objetivos, como el miedo a las personas, miedo al compromiso, miedo a la altura, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a las enfermedades, miedo al abandono, miedo a lo desconocido. El abanico de miedos es amplio, muy, muy amplio. Sin embargo, el miedo no siempre responde a una conducta de supervivencia, sino que a veces tiene que ver con situaciones pasadas que no elaboramos, y es aquí donde la biodescodificación nos ayudará a entender el porqué de nuestros miedos y nos dará las herramientas para comprender, aceptarlos y dejarlos ir. ¿Sí?
Hablemos de algunos tipos de miedo. Miedo a la muerte. Esta emoción es natural, pero puede ser extremadamente paralizante y limitante para muchos. El miedo a la muerte puede impedir que disfrutemos de la vida, ya que hay una preocupación constante por el futuro. La tanatofobia es una forma extrema de este miedo. Es la que una persona le teme a cualquier cosa que pueda acabar con su vida. Ahora, hablemos de las posibles causas del trastorno de pánico. A veces el trastorno de pánico podría ser hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de una familia lo tienen y otros no. Los investigadores han descubierto que varias partes del cerebro en ciertos procesos biológicos pueden desempeñar un papel fundamental en el temor y en la ansiedad. Algunos investigadores consideran que los ataques de pánico son como una falsa alarma, entre comillas, en la que los instintos normales de sobrevivencia están activos con demasiada frecuencia o fuerza, o una combinación de ambos. Por ejemplo, una persona con trastorno de pánico podría sentir palpitaciones fuertes y asumir que está teniendo un ataque al corazón. Esto podría dar origen a un círculo vicioso, ocasionando que una persona tenga ataques de pánico aparentemente de improvistos, que es la característica principal del trastorno de pánico. Los investigadores están estudiando cómo interactúa el cerebro y el cuerpo en las personas con trastorno de pánico, para así desarrollar tratamientos más especializados. Los investigadores también están explorando formas en que el estrés y los factores ambientales desempeñan algún papel en este tipo de trastornos. Ahora, otros trastornos de la ansiedad que involucran el miedo son el paso de la adultez a la vejez. Es una etapa de la vida que requiere una clave para afrontar la aceptación. En el caso de que esta aceptación no se logre, el paso del tiempo seguirá aconteciendo de todas maneras, pero será mucho más difícil asimilarlo. En el caso de que esta aceptación no se logre, si estás pasando por esta situación y sientes el miedo excesivo al envejecimiento, este temor tiene un nombre. Se llama la gerascofobia. Además de que hay que tener en cuenta que la ansiedad generalizada y el miedo extremo a la muerte podría debilitar nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, lo que nos hace más propensos a enfermarnos de esto. Por ello, es importante trabajar en la aceptación de la situación actual para amar la vida y tomar todo lo que nos da en este momento y poder vivirla con desapego. Asimismo, tenemos que aprender a vivir en el presente sin tener miedo a lo que pueda pasar en el futuro, que es lo que causa la ansiedad, el estrés. Para ello se puede revisar la historia de enfermedades pasadas para analizarles cómo se vivieron y cómo estaba en el cuerpo o cómo estaba el cuerpo en este momento. Hay unos que tienen miedo a estar solos. Sentirse solo puede ser muy limitante, pero la soledad es una parte esencial de la vida. Necesitamos tiempo para explorar nuestro verdadero yo y descubrir quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esta exploración nos lleva a un lugar mayor de confianza en nosotros mismos. Otros sufren de miedo al dolor. El miedo al dolor o a sentirnos heridos nos paraliza. Este sentimiento nos atrapa, pero el dolor es inevitable. Forma parte de la vida y está ahí para enseñarnos algo. Recuerda siempre que el dolor nos ayuda a aprender y a evolucionar. Lastimosamente es el mecanismo para que muchos evolucionemos y a veces tiene que ser a través del dolor, a través de una situación bastante dolorosa o una situación bastante concluyente en nuestras vidas. El miedo en el desarrollo infantil.
El miedo es una emoción básica que todos experimentan durante el desarrollo infantil y permite reconocer y evitar situaciones potencialmente peligrosas. El miedo apropiado se desarrolla a medida que entendemos todo nuestro entorno, por eso la importancia del conocimiento. A medida que el niño crece, los miedos se vuelven más específicos y se enfocan en situaciones reales, previniendo de tomar riesgos innecesarios y proporcionando una sensación de seguridad. Así pues, el miedo nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno y aprender a evitar situaciones que podrían ser peligrosas. Los miedos pueden ser adaptativos o no, y depende del entorno en el que se desarrolla cada individuo. Cuando un niño viene a este mundo, el primer contacto es con sus padres, cuidadores o adultos que están cerca. Ellos dan una respuesta adecuada a la situación, como alimentarlo, limpiarlo, ponerlo a dormir. Esta respuesta les ayuda a sentirse seguros y empezar a construir una relación de apego. Necesitamos tiempo para explorar nuestro verdadero yo y descubrir quiénes somos realmente, como lo dijimos antes, y esta exploración nos lleva a un lugar de mayor confianza en nosotros mismos. Mm, Recuerda que el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ya va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante el peligro, y eso es muy importante y puede ser real o imaginario. En un contexto espiritual, el miedo a menudo se percibe como una reacción emocional o psicosomática ante una amenaza percibida, real o imaginaria, que puede estar relacionada con la falta de confianza en uno mismo, en Dios, si es que cree en Él, o en la providencia. El miedo puede ser un obstáculo en el crecimiento espiritual, impidiendo la conexión con el individuo y la experiencia de la paz interior. Es fundamental sacar tiempo, apartarlo, para estar tranquilo, para meditar, para respirar profundamente, para empezar a tranquilizar su espíritu, para empezar a relajar su cuerpo, para que empiece su presión nuevamente a coger un ritmo calmado, pausado. Por eso es importante en cada madrugada, en cada mañana, que saques un tiempo para ti mismo, que tranquilices tu vida y empieces a visualizarla de forma alegre, positiva. Ahora, ¿sabes dónde se alojan los miedos? El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano, que regula acciones esenciales para la supervivencia, como comer o respirar; en el sistema límbico, que regula las emociones y las funciones de conservación del individuo. Ahora, ¿qué provoca el miedo en el cuerpo entonces? Se preguntará. El miedo activa una respuesta fisiológica en el cuerpo que incluye la liberación de hormonas de estrés, como la adrenalina y el cortisol. Esto provoca una serie de cambios, como aumento de la frecuencia cardíaca y su duración, la dilatación de las pupilas y la preparación del cuerpo para la lucha o para la huida. Y para concluir, respondamos esta pregunta: ¿cómo quitar el miedo? Para quitar el miedo es importante identificar la causa y luego implementar estrategias para afrontarlo. Te lo repito: para quitar el miedo es importante identificar la causa del origen y luego implementar estrategias para afrontarlo, porque hay que afrontarlo. Eso puede incluir técnicas de relajación, exposición gradual a lo que se teme, cambiar pensamientos negativos y buscar ayuda profesional si es que es necesario. Pero quiero que sepa, usted o ninguna persona debe vivir toda su vida con miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo
tiene la facilidad de cambiar su característica, de ponerse una careta de enojo, de irritabilidad, de agresión, de estar siempre a la defensiva. Y esto le va a traer problemas siempre. Por lo tanto, es mejor tomar un segundo, tomar papel y lápiz y empezar a escribir a qué le teme, por qué le teme, cuál es la raíz de ese temor, de ese miedo, y empiece a trabajar sobre él para que su vida sea una vida de libertad, no una vida aferrada al miedo que le va a llevar a vivir en mucha angustia, en mucha preocupación, en mucho estrés. Y esto va a quitarle la calidad a su vida. Esto va a hacer entonces que tenga una vida miserable a causa de ese miedo, de no poder disfrutar tantas cosas que el Creador nos ha dado. Por eso es importante reconocerse a sí mismo, trabajar en sí mismo, deslindarse de lo que le rodea por momentos, por ratos, por minutos o por horas, mucho mejor, de salir de todo ese sistema de caos en el cual vivimos y de apartarse un tiempo, si puede en la mañana antes de comenzar el día, sino entonces en la tarde o en la noche. Busque un momento de reposo y empiece a trabajar en usted mismo. Descubra realmente quién es usted, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Y comience a hacer esa lista de miedos, a buscar su origen y a empezar a trabajar en sí. Eso es importante, porque eso le da la libertad y a poder llevar una vida feliz, de gozo, sin miedo a nada, ¿sí? Porque la gran mayoría de miedos son creados por nosotros mismos, por nuestro imaginario, ¿sí? O por nuestro desconocimiento. Escuchamos un ruido fuerte y ahí mismo se asusta, pero es por lo desconocido, porque no sabe de qué, de dónde procede. Pero si usted investiga y sabe que hay ruidos y tiene que haberlos por una o alguna razón, accidentalmente o causados por alguna situación real, eso no importa. No tienes por qué sentirlo. Eso no tiene por qué atemorizarme. Y si es miedo a la muerte, entienda, esto ya lo hemos hablado en otros videos acá. El miedo a la muerte debe ser entendido como una parte transitoria de su alma. Piense en esto. Todos los seres que estamos acá ya hemos venido anteriormente. Entonces, piense focosamente, no es primera vez que me va a morir. Ya me ha pasado varias veces. Que no lo recuerde es otra cosa, ¿sí? Pero eso nos pasa a todos. Por lo tanto, entienda que la muerte no es el fin, ¿sí? Es una etapa de transición para mi alma evolutiva. Es eso, piénselo. Así que les invito a que ustedes mismos empiecen a superar y a salir y a sanarse de toda enfermedad del miedo. Mientras tanto, los invitamos para que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho y también para que le dé me gusta y comparta todo esto, toda esta información con estos familiares que tal vez sientan pánico, que sientan o que tengan la enfermedad del miedo. Chao, 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 chao.